Palabra en primer libro de Samuel, capítulo 20, verso 14 al 16, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 20, verso 14 al 16. El tema de hoy se ha titulado El cumplimiento de un pacto. Así se llama, el cumplimiento de un pacto. Ya va a ver por qué estamos mencionando esto. Dice así, primer libro de Samuel 20:14: y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. ¿Cuántos dicen amén? Si usted recuerda la historia de David, usted puede recordar que David y Jonatán tenían una amistad sumamente fuerte, una amistad muy grande. En realidad se llegaron a amar como más que hermanos en el Señor, y se ayudaron y se apoyaron en muchas situaciones. Parece que Jonatán en este momento, de alguna manera, sabía que algo iba a pasar en el futuro, pero no tenía claridad en eso. David todavía está en este tiempo huyendo del rey Saúl. Todavía no está como rey establecido. Está como rey ungido, pero no como rey establecido. Y anda huyendo todavía del padre de Jonatán, de Saúl. Pero entonces David y Jonatán hacen un pacto. Dice: si yo muero, por favor, mira mi descendencia, mira mi familia, que el nombre de Jonatán no desaparezca. Y hacen un pacto. ¿Y por qué vamos a hablar hoy de los pactos? Porque fíjese, hermano, que David era un hombre que honraba los pactos que hacía. El carácter de un hombre de Dios o de una mujer de Dios se muestra en honrar los pactos que hace. Aleluya. Esto tiene algo tremendo en nuestra vida, porque nuestra humanidad caída ha sido muy vaga en eso. Y quizás muchos de nosotros hemos estado acostumbrados a hacer promesas y promesas y promesas. Eso quiere decir que el carácter de Dios no se ha formado de una manera íntegra. David, hermano, permaneció íntegro desde su juventud hasta la vejez en cuanto a los pactos que hacía, tanto con Dios como con sus hermanos. Entendía que la palabra dada delante de Dios, porque esta palabra, este pacto que hicieron Jonatán y David, fue hecha delante del Señor. Jehová el Señor estuvo ahí en ese pacto. Entonces David entendía que la palabra dada delante de Dios no se debía de quebrantar. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Cuando usted y yo hemos hecho un pacto delante de Dios, con Él, ya sea con Él o con alguien, hermano, eso es inquebrantable. Debería de ser inquebrantable. Por ejemplo, por eso usted ve que el pacto de matrimonio se hace delante de Dios, ¿verdad? Se hace delante de Dios. Ese pacto de matrimonio debería de ser irrompible. Nada en la tierra debería de romperlo, salvo las dos razones que la Biblia menciona: el adulterio y la muerte de uno de los cónyuges. Salvo esos dos,
pero debería de ser irrompible, porque es un pacto delante del Señor. Entonces David conocía esto de los pactos, y el pacto con Jonatán trascendió por generaciones. Fíjense, por generaciones. Vamos a ver el segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 9, verso 3 al 4. Ya leímos primer libro de Samuel en el 20. Vamos a leer el segundo libro, y para este punto estamos hablando casi de 30 años después que David y Jonatán hicieron este pacto. Segundo libro de Samuel, capítulo 9, verso 3 al 4. Dice: el rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo, oiga, de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Vamos hasta el verso 6. Verso 6 dice: y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás ceniza. ¿Cuántos dicen amén? La historia de Mefiboset, hermano, es una historia maravillosa. Maravillosa porque muestra dos aspectos bien importantes. Uno, el cumplimiento del pacto que David hizo con Jonatán. Pero también demuestra la grande misericordia del rey David hacia Mefiboset, que también refleja la grande misericordia que Dios ha tenido con nosotros. ¿Cuántos dicen amén, amén? Entonces es interesante, fíjese, hermano, porque de alguna manera David cumplió la promesa, y es que Dios también espera que nosotros seamos gente que cumple promesas. No oigo amenes. No, es que cuando usted y yo hacemos una promesa delante de Dios, quedamos, hermano, no quiero decir quedamos presos, porque no se trata de quedar preso. Se trata de que quedamos, hermano, con un pacto con Dios. Y los pactos con Dios son sumamente importantes. Dios ha venido haciendo pactos desde el principio de la creación. Hasta cantamos aquel coro que dice Dios de pactos, ¿verdad? ¿Cuántos han oído ese canto, hermano? Cantamos Dios de pactos, pero ¿sabemos lo que quiere decir? Lo que quiere decir es que Dios acostumbra a hacer pactos con el ser humano. Pactos no forzados, no, pactos de amor, pactos en los que Él muestra su misericordia, y los creyentes debemos mostrar nuestra obediencia y nuestro amor al Dios de los cielos. Entonces David cumplió su pacto, y la fidelidad, oiga esto, la fidelidad hacia esos pactos es la marca del carácter de un verdadero cristiano. La fidelidad al pacto con Dios es una marca del carácter cristiano. Por ejemplo, el Hijo de Dios y el creyente muestra a través de la fidelidad
a los pactos que ama a Dios con todo su corazón. Entonces es bien importante esto, hermano. Entonces aquí vemos un detalle importante. Fíjese que ya habían pasado 30 años, más o menos 25, 30 años habían pasado desde que Jonatán había muerto. Y 30 años después, yo no sé cómo, en qué momento, pero como que se acordó David del pacto. Y entonces preguntó entre sus siervos, preguntó: ¿habrá quedado alguien de la casa de Saúl con el cual yo pueda tener misericordia? Se acordó del pacto. Muchas veces no cumplimos el pacto porque se nos olvida en el camino. De repente estamos tan ocupados en los quehaceres de la vida, estamos tan ocupados en la guerra, en la guerra espiritual, no en la guerra con la señora. Aleluya. En la guerra espiritual, en las batallas, en esto y en lo otro, estamos tan ocupados que se nos olvida que hicimos pactos con Dios. Pero de alguna manera, oiga esto que le voy a decir, a Dios no se le olvidan los pactos. ¿Cuántos dicen amén? A Dios no se le olvida. A usted y a mí se nos pueden olvidar, pero a Dios no. Dios lo tiene escrito en sus registros. Y de alguna manera el Señor en algún momento nos hace recordar de esos pactos. Ay, sí, yo le prometí a Dios tal y tal cosa. Y a David se le vino el recuerdo de la misericordia que David tenía que tener por el pacto de Jonatán. Mefiboset era el hijo de Jonatán, uno de los hijos de Jonatán, porque los demás hijos de Jonatán los mataron. A todos los mataron. Pero este, que era un bebé cuando mataron a los hijos de Jonatán, dice la Biblia que la nodriza, la que cuidaba a Mefiboset, tratando de cuidarlo y guardarlo, salió corriendo de la casa y lo logró cuidar, pero en la corrida se le cayó el niño. Y el niño quedó, hermano, paralítico de sus piernas. Quedó paralítico para toda su vida, desde bebé. Quedó con vida, pero quedó paralítico. Fíjense, qué tremendo. Entonces, y a eso agréguele que Mefiboset creció con trauma, no solo físico, familiar, social, porque fíjese, hermano, que fue a parar a un lugar llamado, ahorita le digo dónde, se llamaba Lodebar. Oiga esto, ese lugar era un lugar olvidado, un lugar desértico, un lugar de sequedad. Entonces la vida de Mefiboset era, mire hermano, así en pocas palabras, era un abandonado, casi diríamos un indigente. Esa era la vida de Mefiboset. Pero como David se acordó del pacto, y mire qué casualidad, aunque usted y yo sabemos que en Dios no hay casualidades. En Dios no hay casualidades. David se acuerda de la promesa y pregunta: ¿hay alguien de la casa de Saúl que viva? Y mire qué casualidad, el hijo de Jonatán, a quien él le hizo la promesa. ¿Cuántos dicen amén? Qué maravilla, hermano, qué maravilla. Pero sigamos un poquito más. Entonces, lo primero que vamos a ver es que en el cumplimiento la gracia de Dios no busca aún cuando nos sentimos olvidados, porque Mefiboset se sentía olvidado,
Pero la gracia de Dios es tan grande y tan maravillosa que aún al más olvidado en el mundo lo busca Dios, porque Dios es grande en misericordia. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Por eso le decía que David muestra el cumplimiento de los pactos, pero también muestra la grande misericordia como Dios la ha tenido para nosotros. ¿Quién se iba a acordar de Mefiboset, hermano? ¿Quién se iba a acordar? Si era un pobre, desvalido, sin poder trabajar, olvidado, no tenía posesiones porque se las habían quitado, no tenía ni una posesión. Entonces apareció David para socorrerlo y para tener misericordia de nosotros. Algo parecido a nosotros, hermanos, si nosotros éramos unos pobres desvalidos también, olvidados, algo así como cuando Cristo vino a la tierra y la Biblia dice, hermano, que Zaqueo era un personaje que en Israel se consideraba un traidor a la patria. Pero fíjese hermano, que el mismo nombre tenía un simbolismo espiritual importante, porque ¿sabe qué quiere decir Zacarías? Zacarías quiere decir: Jehová se acordó de mí. Aleluya. Jehová se acordó de mí. Yo no sé, tal vez usted y yo no nos llamemos Zacarías, pero Jehová se acordó de nosotros. Dele un fuerte aplauso al Señor si se anima. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Dios se acordó de nosotros. Nuestro pasado no limita el alcance de la misericordia divina. No importa qué pasado hayamos tenido, no importa cuán pasado haya tenido el peor pecador, la misericordia de Dios es grande. Por eso usted y yo somos bienaventurados, hermano. Somos bienaventurados porque esa misericordia nos alcanzó, porque Dios nos conoce donde estamos y viene a buscarnos. No oigo aménes, hoy como que está medio dormido hoy. Aleluya. Yo no sé si usted está consciente de esto, porque no fuimos nosotros los que buscamos a Dios, fue Dios el que nos buscó a nosotros. Por eso la Biblia dice con claridad, hermano, que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Había algún perdido aquí? ¿Cuántos éramos perdidos? Levanten la mano los que éramos perdidos. Pero ahora somos encontrados. Nos encontró Dios por su grande misericordia. Eso es para celebrar, hermano. Eso es como para celebrar. Yo quiero que piense, por favor, en la vida de Mefiboset, allá hundido en alguna posilga, hundido en el desierto y sin nada, sin riquezas, sin dinero, sin posesiones, su vida personal hecha un pedazos, hermano, porque no se podía mover, sin familia porque todos sus hermanos habían muerto, su padre había muerto, Jonatán, su abuelo había muerto, Saúl. No tenía nadie, era un pobre desvalido. Pero hasta ahí lo alcanzó el Señor. No importa, hermano, hasta dónde nos haya llevado el diablo, la misericordia de Dios permanece para siempre y nos busca y nos alcanza. Nos alcanza el Señor. Vaya, mire pues. Pero la gracia que David mostró es como la gracia que Dios nos mostró a nosotros. Es la gracia inmerecida.
Eso es gracia. Gracia es el don, el favor de Dios que no nos merecíamos, pero que Dios la extendió. Leamos por favor, acompáñenme a Jonatán. Segundo de Samuel capítulo 4, verso 4, por favor. Segundo de Samuel 4:4, y dice: y Jonatán, hijo de Saúl, ahí está la historia un poco. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo, y su nombre era Mefisboset. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, como Saúl había muerto y toda la familia, entonces no tenía nada que reclamar. No tenía dónde ir y decir: miren, yo soy dueño de tal y tal y tal propiedad. No. Ahora usted recuerde que Saúl se había convertido en enemigo de David. Por eso lo andaba persiguiendo. David no era enemigo de Saúl. Saúl era enemigo de David. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me entiende eso, hermano? La Biblia nos llama a que usted y yo no tengamos ningún enemigo, a nadie. Por eso la Biblia nos dice: seguid la paz con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Es probable y es lo mejor que usted y yo no tengamos enemigos, aunque haya gente que a usted no le caiga bien. Aleluya, ¿verdad? Y de seguro usted sabe que no le cae bien. Es que uno nota cuando no le cae bien a alguien. Nota. Yo no sé por qué me mira así con esos ojos, como que me quiere ametrallar. Sí, pero gracias a Dios que no es metralleta, ¿verdad? Bueno, uno sabe, pero el deber del creyente, el llamado del creyente, es a no tener enemigos más que los enemigos espirituales de Dios. El diablo, los espíritus, los demonios, esos sí son nuestros enemigos. Pero las personas no. Las personas no deberían de ser nuestros enemigos. Pero hermano, si yo no lo busco, pero es que él, mire, es que ella, mire, puede ser para ella o para él, usted es su enemigo. Pero para usted, ella o él no debe de ser su enemigo. Hermano, ¿y cómo hago? Pues busque a Dios, porque es el único que lo puede reconciliar con aquellos que quieren ser sus enemigos. Porque el hombre que está con Dios, hasta aún a sus enemigos los hace estar en paz con él, al que busca a Dios. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar al Señor. Era descendiente de una dinastía de Saúl que era rival de David. Era rival. Por eso de seguro Mefisboset nunca se le cruzó por la cabeza: me voy a ir a presentar con el rey David para que me haga un favor. Y que si él sabía o le habían contado, porque era de 5 años cuando pasó eso, pero le habían contado la batalla. La Biblia dice: la batalla que había entre la casa de Saúl y la casa de David. Había una batalla. Entonces Mefisboset, por supuesto, no lo iba a buscar. Estaba limitado físicamente, estaba limitado espiritualmente. Sin embargo, esto es lo que muestra la gracia. La gracia da misericordia de Dios. La gracia da misericordia. Pero mire que más,
fíjese que da herencia para los santos. Por eso es que, mire, viene David y le dice: Mefiboset, ¿por qué le habrá dicho no temas? ¿Por qué le habrá dicho así en el texto que leímos? Mefiboset, no tengas temor. No tengas temor. A saber cómo iba temblando, hermanos. A saber si Mefiboset lo que pensó es que lo iban a matar ahí también. Pero no. Llegó el día de la gran misericordia, como nos llegó a nosotros. Llegó el día de la gran misericordia. Y entonces David muestra su misericordia y le dice: todo lo que era de tu padre se te dará de nuevo. Le dio herencia, igual que a nosotros. A nosotros no dice la Biblia que Dios nos ha hecho coherederos con Cristo Jesús. ¿Cuántos son herederos aquí? Levanten la mano los que son herederos. Y si usted no es heredero, ay, hermano, que lo siento por usted. Que lo siento por usted, porque teniendo al alcance la herencia de Dios, uno sigue viviendo. Hay gente que sigue viviendo como pobre. Conmigo así. Hay gente que tiene herencia de Dios. Si usted es nacido de nuevo, usted tiene herencia de Dios. Pero entonces, ¿por qué seguimos viviendo como pobres? Como Mefiboset, traumados, aleluya, limitados, desconsolados. ¿Por qué? Si nos están dando herencia. Angustiados, afligidos, amargados en la vida. ¿Por qué? Si somos coherederos con Cristo Jesús. Ay, mire pues, sigamos un poquito más. Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. A Mefiboset le restauraron, hermano, le restauraron su honra. Efesios 2, 8 al 9 dice: porque por gracia sois, ¿qué dice, hermano? Salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cuántos dicen amén, amén? Mire qué lindo, hermano. ¿Cómo recibió usted la gracia? Por misericordia. O alguien de nosotros ha hecho suficiente para merecer la gracia de Dios. Ninguno de nosotros, al igual que Mefiboset. Si Mefiboset no hizo nada, solo se acordó de el rey. Oiga esto: el rey se acordó de él, como igual que nosotros. El rey de los cielos se acordó de nosotros también y tuvo misericordia. Qué maravilla, hermano. Y entonces nos ofreció esta gracia divina que denota, hermano, el favor de Dios sin merecerlo. Ahora, ¿quién merece esa gracia? Nadie. Si la Biblia dice que todos hemos pecado, por cuanto todos pecaron, fuimos, ¿qué, hermano? Destituidos de la gloria de Dios, de la gracia de Dios. Pero el Señor hermano, le dio en su corazón mostrarnos esa gracia. La salvación no se gana, se recibe. A Mefiboset lo sacaron del desierto para llevarlo al palacio. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, a nosotros nos sacaron de la posilga para llevarnos al palacio del rey. Dele un aplauso al Señor si se anima, hermano. De la posilga para llevarnos al palacio. A Mefiboset le dijeron: Mefiboset, te voy a regresar la herencia de tu padre. Te voy a regresar la herencia. Y vas a comer
en mi mesa todos los días de tu vida. Ojo con esto que voy a decir. Porque a usted y a mí nos han ofrecido la mesa del Señor. Oiga esto. Nos han ofrecido comer de la mesa del Señor. ¿A qué se refiere comer de la mesa del Señor? Pues comer de su palabra, del alimento vivo, santo y agradable, del alimento que realmente, hermano, nos da vida. Porque está escrito: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Esa es la mesa del Señor. Es la mesa de Dios para nosotros. Su palabra es palabra de vida, palabra que alimenta, palabra que sacia, palabra que te hace, que te fortalece, palabra que te levanta cuando estás débil. Te levanta la palabra del Señor. Palabra que te exhorta cuando nos queremos salir del camino, nos exhorta la palabra. Por eso esa palabra es, hermano, indispensable. Yo quiero que usted vea la figura. Quiero que vea, hermano, el panorama. Mefisboset, de estar comiendo en la posilga en el desierto, lo llevan al palacio para que coma los manjares del rey. ¿No es lo mismo que hicieron con el hijo pródigo, hermano? ¿A dónde estaba comiendo el hijo pródigo? ¿Se acuerda usted? Con los cerdos, comiendo con los cuches, comiendo con los cerdos. Les quitaba la comida a los cerdos, hermano, del hambre que tenía. Se los quitaba a los cerdos. Llegar a ese punto, hermano, es estar en el puro desastre de la vida. Y dice: ay, hermano, pero nosotros jamás hemos pasado. Sí, no comíamos de esa manera, pero no hay gente que busca en la basura, hermano. Aquí mismo en Estados Unidos hay gente que busca en la basura para comer. Y en otros países también. Porque llegan hasta ese punto. Dice: ay, hermano, gracias a Dios que nosotros no pasamos por ahí. No pasamos por ahí en lo físico, pero comíamos basura también. ¿O no? ¿O no? Comíamos basura. De lo que la otra gente hablaba, de las palabras que sacábamos, de lo que veíamos, de lo que oíamos. Comíamos otro tipo de basura. Y así estaba nuestra vida. Pero el Señor, oiga, nos muestra su misericordia, dándonos herencia, llevándonos al palacio y ofreciendo su mesa para que nosotros comamos del Señor. Qué maravilla, hermano, qué maravilla. Ahí el problema es que usted nunca se siente a la mesa del Señor. Allí es problema. Porque entonces el alimento está ahí, pero no lo comemos nosotros. Que es la palabra del Señor. La gracia de Dios restaura nuestra identidad. Ya le voy a mostrar algo más tremendo. Acompáñame a segundo de Samuel capítulo 9, verso 8. Mire lo que Mefisboset pensaba de él mismo. Ya le dije los traumas que tenía: trauma físico, trauma social, vivía en la pobreza. Pero mire lo que pensaba en su alma. Mire, se presenta allí Mefisboset delante de David y le dice: y él inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Oyó usted eso? Esas son las palabras de Mefisboset. Y quiero que vea
quiero que vea dos ángulos de esto. El primero es que manifiesta su condición interna, su condición en el alma. Pero también demuestra que reconoce el favor que David le está haciendo. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender? Esa expresión y esa inclinación que hace Mefiboset es un reconocimiento del favor que está recibiendo. Entonces veamos dos ángulos aquí rápidamente. El primero es que él muestra la condición que él tenía dentro. Eso es lo que él se consideraba. Señor, ¿cómo es que tú te fijas en un perro muerto como yo? Fíjese. Ese era de alguna manera el menosprecio que había en su alma, la baja autoestima que tenía en su alma. Y tenía razón, no lo habían restaurado todavía. ¿Sabe cuál es el peligro que a veces nosotros tenemos? Es que habiendo sido restaurados, todavía no hemos encontrado nuestra identidad en Cristo. Y por eso todavía sentimos o tenemos autoestimas bajas en nosotros. O nos menospreciamos nosotros mismos. ¿Y qué voy a poder yo hacer eso? Imposible que yo logre tal cosa. Jamás voy a lograrlo. Porque eso es lo que uno siente. Incapacidad para lograr algo, para escalar, para crecer, a veces para prosperar, a veces para aprender algo. No, hermano, ¿qué voy a poder yo de eso? Jamás en mi vida. A veces, fíjese, hermano, que hace un tiempo oí un comentario de las personas, por ejemplo, del famoso inglés. Ay, el famoso inglés, hermano, nos ha dado lata a muchos de nosotros, ¿o no? Ay, hermano, es que mire, y cómo. Y una de las excusas que uno usa, nosotros los de los ENTA, a veces decimos, no, si ya estoy viejo, ¿qué voy a poder aprender? Ya estoy viejo, dice uno. Pero fíjese que no es cierto. Porque el cerebro dado por Dios es una de las maravillas más grandes que Dios hizo en nuestra vida. Y tiene la capacidad de aprender. El problema es que nosotros decimos, es que no puedo. Es que no voy a aprender. Es que no se me quedan, hermano. En El Salvador dice uno, es que soy un poco topado. En Guatemala eso es diferente. En Guatemala es diferente. Porque un día que estaba allá por Providence, Rhode Island, en una de las iglesias que estábamos trabajando, de repente uno de los hermanos chapines de Guate me dijo, hermano, porque tengo una bendición de Dios, me ubico fácilmente en un lugar. Me puedo ubicar un mapa y a volar, hermano. Sea tren, sea bus, sea barco, lo que sea. Yo me ubico. Y este dice que nos lleva para acá, nos bajamos aquí, agarramos para allá y me ubico. Y entonces los hermanos allá me dijeron, ¿y qué hizo este día? Ah, pues fui hasta allá, hasta la ciudad, regresé por aquí, me vine Usted bien topado, me dijeron los de Guate. Usted bien topado. Yo me quedé así como, porque en El Salvador eso no es muy bueno, ¿va? Yo le dije, explíqueme un poquito qué quiere decir eso. Entonces ya me dijeron los hermanos de Guate que no, que topado es que es bien pilas uno, ¿sí? Que es pilas, que es bueno para algo. Ah, vaya, sí, le dije yo. Así seguimos siendo cheros, ¿verdad? Pero oiga, hermano, oiga, nuestras incapacidades humanas, afectadas
por nuestra alma, por nuestro menosprecio, por nuestras baja autoestima, hace que muchas de las cosas que quisiéramos hacer, no las hacemos. Pues porque todavía no hemos entendido nuestra identidad como cristianos y como hijos de Dios. Como hijos de Dios, la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. ¿No dice así? ¿Usted cree que la mente de Cristo no aprende? Claro que aprende. Aprende para las cosas buenas. Aprende para la santidad. La Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, en Cristo se pueden hacer muchas cosas, saliendo de nuestro menosprecio o de nuestra baja autoestima, pero retomando nuestra identidad en Cristo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Termino, porque el tiempo se me fue. Termino. El segundo ángulo de Mefiboset es que la inclinación a David y la expresión también sugiere un reconocimiento del favor y una humillación de parte de él. Habiendo recibido nosotros una gracia tan grande, nuestra vida debería de vivir todos los días en humillación delante del Señor. Así deberíamos de vivir, humildes, mostrando humillación delante de Dios. Ojo con lo que estoy diciendo. Estoy hablando delante de Dios, no estoy hablando delante del diablo. Delante del diablo no se humille. Delante del diablo parece firme. Parece firme. Por eso la Biblia dice, hermano, que nos metamos bajo la mano poderosa de Dios. Resistid firme al diablo y el diablo huirá de vosotros. Delante del diablo no debe de ser nuestra humillación. Delante de Dios sí. Delante de Dios todos los días debemos reconocer que no somos nada y que somos bendecidos por la grande misericordia que Dios ha derramado sobre nuestra vida, hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mefiboset reconoció su condición, se humilló, no exigió derechos, respondió con gratitud y con sumisión al Señor. Esa debe de ser nuestra reacción. Habiendo recibido una gracia de Dios tan grande, nuestra vida debe demostrar humildad, reconocimiento de gratitud y sumisión delante del Señor. Eso es lo que debemos mostrar delante de Dios. Hermano, si ya lo hice, hace 20 años lo hice, y ahora ¿por qué no? Si cada mañana para nosotros es una gracia divina, hermano. La Biblia dice que nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. Si usted está vivo y yo estoy vivo, es por la pura misericordia de Dios. Es por la pura misericordia. Entonces debemos mostrar nuestra gratitud y nuestra sencillez. 2 versos y termino. Santiago capítulo 4 verso 6. La Biblia dice que Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a quienes, hermano. ¿Cuántos quieren la gracia de Dios? Sea humilde. Seamos humildes. No vaya a pensar que porque Dios ya mostró su salvación, se acabó la gracia de Dios. No, hombre. Si ese solo fue el inicio de la gracia divina sobre nosotros, pero todos los días Dios puede mostrar su gracia sobre nosotros. Pero también nosotros debemos mostrar nuestra gratitud y nuestra humildad delante del Señor. Salmo 113, versos 7 al 8 dice:
Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso lo alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? ¿De dónde nos sacó a nosotros, hermano? ¿De dónde nos sacó a nosotros? Del muladar. No sé si usted ha investigado bien qué significa el muladar. ¿Ha investigado qué quiere decir muladar? No solo basura, donde va a parar los desechos humanos. La letrina, pues. Aleluya. De ahí nos sacó el Señor. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Que el Señor tuvo que meter su mano para sacarnos de ahí. Tuvo que meter su mano, porque nosotros no salimos solos. Nos sacó el Señor con su mano poderosa. Dele un fuerte aplauso al Señor, si se anima. Hebreos 4:16 para concluir. Esta es nuestra conclusión. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de su gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Póngase de pie, hermano, por favor. Póngase de pie. La gracia de Dios se mostró a través de la historia de David, pero esa historia se ha seguido repitiendo una y otra y otra y otra vez. Cada vez que el Señor trae un pecador a sus pies, es otro Mefisboset que es traído por su gracia y por su misericordia. Yo quiero terminar mencionándole esto. ¿Qué hacemos nosotros con esa gracia? ¿Cuál es nuestra reacción ante la gracia de Dios? Mefiboset nos lo enseña. Una vida de gratitud, una vida de humildad y una vida de obediencia al Señor, sumisión. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Gratitud, humildad y sumisión, obediencia. Cierra tus ojos un momento. La pregunta que podemos hacernos esta noche es: ¿cómo vamos a reaccionar o cómo reaccionamos nosotros ante la gracia de Dios? ¿Quieres venirte adelante? Si entendiste el mensaje. Aleluya. Seamos agradecidos para Dios. Aleluya. Seamos agradecidos con Dios. Levantamos nuestras manos al cielo. Aleluya. Levante su corazón al Señor y démosle gracias por tanto amor, por tanta misericordia. Señor, gracias. Gracias por tu infinito amor que nos has mostrado.
Aleluya. Este altar quebrantado, vengo a tus pies con devoción. Te ofrezco todo Aleluya. lo que tengo y rindo a ti mi adoración. Aún teniendo coros celestiales que te dan gloria y honor. Sí, Señor. Miras tú, oído tierno, para escuchar nuestro clamor. Amor eterno fue la causa que motivó Gracias, Señor. tu corazón. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Tu corona. Gracias por tu misericordia. La relación, tu sacrificio en el Calvario. Gracias, Dios. Rasgó el velo y vida dio. Preciosa gracia inmerecida que me encontró y me salvó. Aleluya. Oh, tu sangre me lavó. Sí, Señor. Mis pecados perdonó. Dale gracias, hermano. Dale gracias a Dios. El Cordero y odio. Démosle gracias al Rey. Démosle gracias al Dios de los cielos. Tu sangre me lavó, mis pecados perdonó. El Cordero Hijo de Dios me acercó. Y hoy libre soy. Oh, tu sangre me lavó, mis pecados perdonó. El Cordero Hijo de Dios Gracias, Señor. acercó y hoy Solo podemos levantar nuestro corazón, oh, tu nuestras manos y decir gracias. mis pecados Gracias por tu misericordia. el Cordero Gracias por tu favor. me acercó y hoy Aleluya. soy. Díselo al Señor. Me lavó, mis pecados Él nos perdonó. El Cordero Hijo de Dios Aleluya. me acercó. Sí, Señor. Hoy libre soy. Oh, tu sangre Te bendecimos, Señor. mis pecados
Los que ahora somos libres, levanta tus manos y tomémonos un momento para decirle: Señor, muchas gracias. Si tú eres libre en Cristo, si tú eres perdonado de Dios, en otro tiempo éramos esclavos, pero ahora somos libres. En otro tiempo no éramos nada, pero ahora somos hijos de Dios. En otro tiempo éramos pobres, pero ahora somos ricos con la riqueza del Señor. En otro tiempo no teníamos que comer, pero ahora comemos de la mesa del Señor. Así que demos gracias a Él por su infinita bondad, por su infinita misericordia. Y digámosle: Señor, gracias. Gracias por tu favor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tus favores. Gracias, Señor, porque nuestra vida ahora es una nueva vida en Cristo. Nuestros temores, nuestra esclavitud, Señor, quedó en el pasado. Y ahora somos coherederos con Cristo. Señor, ya no debemos vivir como esclavos. Ya no debemos vivir como pobres espirituales, por cuanto Él nos ha dado de sus riquezas. En el nombre de Jesús te damos gracias. En el nombre de Jesús, recibe la gratitud, Señor, de nuestro corazón. Recibe nuestra gratitud, Señor. Mis pecados perdonó. Aleluya. El Cordero Hijo de Dios me acercó. Y hoy libre, Libre soy. hoy libre soy. Tu sangre me lavó. Enséñanos a vivir como libres, como hijos de Dios, El Cordero como hijos del Altísimo. me acercó. Hoy libre soy. Me acercó. Y hoy libre soy. Me acercó. Y hoy libre soy. Me acercó. Y hoy libre soy. Aleluya. Dele su mejor aplauso al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.